Muy feliz sábado, hermanos. Es un gozo en mi corazón estar haber aprendido muchas cosas de la palabra de Dios y agradezco a Dios de poder estudiar juntos la Biblia y ver de este tema que tenemos para este sábado, de lo que hemos estudiado en la semana, la buena noticia del juicio. Antes de seguir adelante, quisiera hacer el comentario que me llamó mucho la atención, que fue acerca del misionero. Como el comentario que dijo aquella persona, le dijo, no te bautices todavía, ¿no? Le dijo, espérate un poquito. ¿Y qué pasó? Como que se postergó y se murió, ¿no? Qué fuerte cómo pueden ser las palabras y cuán cuidadoso que el Espíritu Santo nos guía a cada uno, cómo nosotros aconsejamos y lo que resulta de los consejos que damos. La buena noticia del juicio. El juicio, hermanos, del cual estamos hablando es el juicio que comienza en el año 1844, según el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel hemos tenido toda una lección en la cual hemos visto acerca del juicio. Se ha tenido lecciones en las cuales se ha tratado más acerca del juicio. Y para esta lección vemos cómo el juicio está conectado con el mensaje de los tres ángeles. Vimos cómo estaba en el Evangelio eterno, que es proclamado a toda nación, tribu y lengua y raza, y se describen estas palabras para anunciar a todo el mundo un mensaje que los prepare a todos para la segunda venida de Cristo Jesús. Y hermanos, este mensaje es tan importante que trabaja en cada uno de nuestros corazones y nos capacita para estar listos con el poder del Espíritu Santo. Y la semana pasada vimos el tema teman a Dios y denle gloria. Fue la primera frase que tuvimos de el primer mensaje del ángel. Ahora vamos a ver la frase que dice, porque ha llegado la hora de su juicio. Por eso entonces el título, la buena noticia del juicio. Y quisiera contar algo que me ha pasado, una anécdota. Resulta de que trabajando en la escuela me he notado un rol que no sabía que era parte de mi trabajo. ¿Y qué rol es? De que los niños vienen a mí, son niños de kinder, y me traen, ¿cómo se dice la palabra? Me traen asuntos en los cuales yo tengo que juzgar. Me dicen, este me hizo o este dijo aquella cosa, y yo tengo que actuar como juez y decir, a ver, ¿qué hiciste tú, testigos, para arreglar la situación? Y me pareció curioso cómo en uno de esos casos de que tenía un niño que dijo, esta persona hizo esta cosa, y entonces yo me dirigí a tal estudiante y le hablé y le dije, ok, ve para allá, yo voy a tratar. Y él me dijo, no, yo quiero ver, me dijo así, yo quiero ver. Yo le dije, ok, está bien, puedes ver, pero no interrumpas, le dije así. Y me llamó la atención el deseo del niño de que el dictamen o lo que yo diga en consecuencia de la acusación sea algo justo. Fue el deseo de él de verme y ver, a ver, yo no estoy de acuerdo con que se le está acusando, etc. Entonces, cómo él vio eso, cómo él manifestó ese deseo. Ahora, viendo en un nivel cósmico, hubo un acusador que acusó
a Dios de que no es justo, de que su ley no es justa, y muchas acusaciones que dio, y cómo es que Dios trata con el acusador. Las cosas se definen en un juicio, y entonces en este juicio que tenemos aquí se va a quitar fuera de toda sombra de duda, nos dice la lección, y se pone de manifiesto el carácter de Dios. Es decir, que por dos cosas se hace manifiesto y se vindica el carácter de Dios. La primera es la cruz y la segunda es el juicio. Y en este juicio, hermanos, que nos dice el ángel que nosotros somos los que tenemos que temer y dar gloria a Dios, porque nuestro juicio, es decir, la hora del juicio de Dios, que Él va a juzgar a los seres humanos, ha llegado. Y por ende, entonces, por ende, nosotros, nuestra necesidad de preparación. Y viéndolo de un punto de vista, al estudiar el libro de Daniel y los textos que nos trae la lección, comparando con Apocalipsis, se puede captar cuando lleguemos al día jueves, y tocando puntos, cuando hablamos acerca de el juicio y qué abarca el juicio. Y que al escuchar nosotros este tema, sea en nuestro corazón que Dios nos ayude para que sintamos la necesidad de prepararnos. Fue en el tiempo anterior de los israelitas, cuando los israelitas se les decía: ni siquiera trabajes, quiero que te concentres, que hagas un examen de tu corazón, quiero que te afliges y quiero que confieses, que pidas perdón, que veas cómo me has agraviado, que pidas perdón porque yo quiero perdonarte. El deseo de Jesús es que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos a la salvación de estar allá con Dios por siempre. Y eso, hermanos, es una consolación, las buenas noticias de que, como dice en Primera de Juan, nuestro juez es también nuestro abogado. Y eso es maravilloso, hermanos, de que tenemos un abogado que es eficiente. Amén. Eficiente, y que Él no pierde caso cuando uno le entrega su alma en sus manos. Y eso requiere, hermanos, confianza, conocerlo a Él. Vamos a leer una vez más el texto para memorizar. Dice: decía a gran voz, este es el ángel, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, la lección hace impresionante comparación con Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 en vista del juicio, y también con Daniel capítulo 7. Quienes espero que hayamos podido ver estos capítulos, en Apocalipsis capítulo 4 se presenta a Juan en visión. Él ve una puerta y le dice una voz: ve. Él va, la lección nos dice que es la puerta del santuario, y entonces él ve un trono, y ahí aparece el trono, y nos acordamos capítulo 5 luego que hay un libro que está sellado con 7 sellos, escrito por afuera, por dentro, y Juan llora. ¿Por qué está llorando? Porque nadie puede abrirlo. Entonces le dice uno de los ancianos: no llores, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, Él ha vencido para abrir el libro de los 7 sellos y desatar sus sellos. Y entonces se va desarrollando el contenido de tales sellos, que aparece más adelante del capítulo 5. Y al comparar entonces estos capítulos con la escena del juicio, se ven, resaltan cosas que son para nuestra enseñanza. Y vamos a ver entonces algunas de ellas fundamentales que aparece. Vamos a ver el Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. ¿Pudiese tener alguien que fuera el pastor? Gracias. Dice: Señor, digno eres de recibir la
porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es, amén. Amén. Y si vemos, el versículo anterior dice que esto es una adoración, ¿no? Porque dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Y al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Entonces esto es la expresión de su adoración. ¿Okay? Y ahora, si ponemos en vista este versículo clave, junto con la hora de su juicio ha llegado, y el versículo más adelante, o en el mismo versículo 7, volvemos al 7, dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué vemos con esto? De que Dios trae un juicio a la humanidad. La humanidad no lo está adorando, está adorando a el enemigo por manifestado como la bestia, y entonces lo trae a juicio Dios a la humanidad. Y el mensaje para la humanidad es entonces de que el ser humano adore a Dios, deje de adorar a la bestia, para que pueda salir exitosamente y pueda ser salvo en el juicio donde Jesús cubrirá a todos aquellos que en el pasado, a todos los pecadores, todos somos pecadores, pero los va a cubrir. O sea, el mensaje del Evangelio eterno: hay un juicio, pero te quiero salvar. Deja de adorar a la bestia, deja de adorar al enemigo, y adórame a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque es justo, y ahí es donde vemos el versículo 11 del capítulo 4. Es justo que nosotros adoremos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los ancianos le adoran? Vamos a... Sí, volvemos. Ahí dice el por qué. Sí, ahí dice el por qué. En el versículo 11 dice el por qué. Tú creaste todas las cosas. Porque Él es el creador. Porque Él es el que sostiene nuestra vida. Porque Él nos ha creado. Entonces, entonces Dios dice, yo tengo el derecho de que ustedes me adoren porque yo los creé. Y la bestia, Satanás, no tiene el derecho de que ustedes le adoren. Ustedes me están robando adoración, me están robando honra, no me están dando a mí lo que yo soy digno de recibir, y se lo están dando a alguien más. Están adulterando. ¿Okay? Y entonces un juicio que pone las cosas a su justa manera. Y interesante como dice en Daniel que fueron puestos tronos y la bestia se la mató y se la echó al fuego. Es decir, aquella usurpación, aquel usurpador se lo quitó a un lado y en este juicio, y se le hace sentencia: eres indigno de que te den adoración, eres un blasfemador, usurpador, robador, tu sentencia a la muerte. Y entonces ahí recibe la bestia la muerte, y somos librados de Satanás. Gracias a Dios. Hermanos, y conectando estas ideas, viendo Apocalipsis 4, Daniel 7, veo una conmovisión de cómo se va uniendo todas las cosas. Y en esta conmovisión de cómo Satanás hizo su acusación a Dios, y cómo está el carácter de Dios en vista de todos los mundos, y nosotros siendo juzgados, se va a revelar y se va a establecer el reino de Dios. ¿Y cómo termina, hermanos? Vamos a ver en Daniel capítulo 7, y luego también queremos ver acerca del juicio, de cómo a nosotros ver más en detalle el juicio del ser humano y lo que se ve en cada individuo, porque eso es central, hermanos, de qué es lo que se ve, lo que nos comparte la lección, y exaltar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Daniel capítulo 7 dice aquí, y estamos haciendo como un bosquejo general de la lección, y
estoy refiriéndome entonces a parte de lo que aparece en el día martes. Y vamos a ver, dice el versículo 14. Pero podemos leer contexto, también es bueno leer con el contexto. Son versículos que aparecen en la lección. Dice el 13: estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí, en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces, ¿quién es este hijo de hombre? Jesús. ¿Y quién es el anciano de días? Dios el Padre. Entonces le fue dado a Jesús el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Y junto con el versículo 26 del mismo capítulo: pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo, hablando del reino de Satanás. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Vemos entonces que el resultado de este juicio, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre como resultado? ¿Qué dijo Jesús? Me voy a una tierra lejana para recibir un reino. Me voy para recibir un reino, mas volveré y veré cómo nosotros usamos los dones que Dios nos da. Y si fuimos fieles, entonces Dios, del reino que recibe Jesús, entonces lo divide entre sus hijos fieles. Y aquí, como dice el versículo 26 y 27, que junto con los santos del Altísimo reinarán. Y vemos entonces, hermanos, una vez más, cómo se confirma el reino de Dios atacado por las acusaciones de Satanás, y Jesús es quien todo el mundo lo adora como el legítimo rey, que ya las acusaciones de Satanás se acallaron para siempre, y aún las dudas, y en este juicio se pone de manifiesto el carácter de Dios una vez más. Y hermanos, este juicio también tiene fin, y es ahora el tiempo de gracia, donde cada uno de nosotros podemos recibirla y ser parte de este maravilloso reino que Dios le está dando a Jesús. Y había un texto más, hermanos, para ver Apocalipsis capítulo 15. Esto aparece en las notas de la ley, para el maestro. Capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Alguien que le gustaría leer estos dos versículos? ¿Pastor? 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. ¿Ven cómo esto complementa tanto a Daniel? O sea, los juicios son manifestados, todo el universo te adora, Jesús es el Rey, según decía Daniel. Entonces, es toda una profecía, si podemos usar la palabra, vamos a usar la palabra profecía, que está tomando lugar y que tomará lugar, en donde se va estableciendo este nuevo reino, el reino de Dios. Y como dice aquí, o sea, lo explica solo el versículo, cuando dice: tus juicios son manifestados, tu carácter se muestra, eres justo, eres verdadero, no hay mentira, no hay nada de las acusaciones de Satanás sobre ti, te adoro. Y todo, ¿qué dice aquí? Esto es un canto que sale de que se han manifestado los juicios de Dios, y todo el universo ve la justicia de Dios. Y
Y es maravilloso, hermanos, este estudio, estas verdades. Vamos entonces a dividirlos por día. Vamos a ir por cada día. Nos dice aquí el día sábado, es breve, todo el comentario aquí, que nos dice que Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Entonces nuestra preocupación en vista de este juicio cósmico es cómo yo estoy listo para este juicio, para que cuando salga mi nombre, Lucas Bernabé Contreras, ahí yo pueda, por la gracia de Dios, recibir lo que Cristo vino para darme. Ya, y cada uno pone su nombre, sí. Es demasiado maravilloso, porque si vemos a Saulo apedreando a Esteban, y después cuando se encuentren, Esteban ve a Pablo, que fue el más misionero, que fue a predicar a los gentiles. Entonces, ¿cómo se ve el amor de Dios en que, siendo pecadores, con abrir la boca y decirle perdóname, Señor, y tratar de enmendar el pecado, es borrado? Y esto es pareciera no justicia, sino injusticia. Ahora es el tiempo de aprovechar eso. Hasta porque le dijo Moisés al Señor, ráeme de tu libro si no vas a salvar a este pueblo. Entonces existe un libro. Vamos a ser anotados en el libro de la vida si pasamos esto. No debemos temer. Cada noche hay que decir a Dios, perdóname. Y Él nos va a hacer recordar, el Espíritu Santo, los pecados que no pedimos perdón. Y va a aparecer borrado. Eso es maravilloso. Amén, amén. Gloria a Dios por ello. Y sí, es gracias a que Jesús murió, por lo cual Dios puede salvarnos siendo nosotros pecadores. Se cumple su justicia, mas no en nosotros, sino en Cristo. Por así decir, la condena. Y eso nos justifica. Le damos gracias a Dios. Amén, amén, amén. Pasamos entonces a los siguientes días. Los títulos tenemos aquí: la importancia de la hora del juicio. Luego el lunes tenemos la misericordia y el juicio de Dios. También tenemos una escena magnífica, un vistazo al cielo y Jesús es digno. Son los títulos que tenemos para los días que restan. Y aquí en la importancia de la hora del juicio es lo que hemos tratado acerca de estos versículos que vimos, Apocalipsis 14, 7, 4, el 15. La lección preciosa en resaltar cómo el juicio revela no a un Dios vengativo, no a un Dios que te ve y a ver, aquí fallaste, no, aquí te agarro, aquí sí. No, sino que un Dios que busca, a ver, ¿cómo te puedo cubrir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo salvar? Y eso es hermoso, hermanos, de la intención de Dios. Pero Él tiene un acusador en el juicio, que es Satanás. Y que Él busca como de lugar. Si yo me voy, te venís conmigo, dice. Y entonces es su obra, la obra del enemigo, de encontrarte falla y encontrar razón para que no vayas al cielo. Pero ahí es donde tenemos a Jesús, nuestro abogado, que sus méritos son suficientes, sobreabundan para nuestra salvación. Por eso, hermanos, hay que contratarlo como nuestro abogado, cada uno, hermanos, hacer esa llamada y contratarlo a Jesús como tu abogado de tu alma. Amén. Y entonces en este día, la importancia de la hora del juicio, el carácter del Señor. Dice aquí en el segundo párrafo, después de la pregunta en negrita,
Durante este juicio los mundos no caídos verán que Dios ha hecho todo lo posible para salvar a cada ser humano. El juicio revela la justicia y la misericordia de Dios. Dice algo acerca de su amor y su ley. Habla de su gracia para salvar y de su poder para librar. Sí, hermanos, necesitamos cada uno de nosotros de la ayuda de Dios para que podamos recibir de esa gracia, de esa misericordia frente al juicio de Dios, de que el carácter no puede cambiar del Señor, que Él es justo y Él tendrá que castigar el pecado. El deseo de Dios y la obra de Dios es eliminar el pecado de todo el universo. El siguiente día que tenemos es el día de la misericordia y el juicio de Dios. Dice aquí, lee Apocalipsis capítulo 20:12, cómo se nos juzga, qué relación tienen nuestras buenas obras con nuestra salvación. Queremos concentrarnos aquí, hermanos, en lo importante para que nosotros estemos listos frente a este juicio. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20. ¿Alguien que le gustaría leer 20:12? Dice así la palabra de Dios, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Gracias. Vemos entonces ahí, hermanos, de que es en base a qué el juicio, qué es lo que se mira escrito en los libros. La vida, las obras que uno hace. Ajá, las obras de cada ser humano. Entonces eso es lo que se mira. Y uno puede preguntarse, pero si la salvación es por la fe, y sabemos que es así, entonces, ¿por qué es que se miran las obras? ¿Alguien que le gustaría responder a esta pregunta? Hay que entender de que la palabra fe es confianza en Dios. Eso hay que aclararlo siempre. La palabra fe es confianza en Dios. Amén. Confianza en lo que Dios ha venido haciendo desde el principio con respecto a lo que es salvar al ser humano. Pero dentro de lo que es el juicio, el que está siendo juzgado es Dios, no la humanidad. Está siendo juzgado, está emplazado en un juicio Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Job, donde el cual el carácter de Dios está puesto en tela de juicio con respecto a su manera de juzgar, su manera de gobernar el universo. Y cuando se refleja también, cuando habla de la bestia, estamos hablando que entendamos que la bestia son gobiernos, una potencia, son gobiernos de este mundo. Entonces la elección, temer a Dios y darle gloria, es entender de que cuando le damos gloria a Dios es por la vida que vivimos de obediencia. Esto tiene que ver con la pregunta que tú estás haciendo. Las obras, la vida que reflejo es la gloria para Dios. El triunfo, la gloria es el triunfo de Dios en mi vida, que le ha ganado esta vida, Él se la ha ganado a Satanás, se la quitó. Y entonces al vivir en obediencia delante de la presencia de Dios, entonces Dios es glorificado porque Él ha hecho la transformación en la vida de cada uno de nosotros. Sí, y hermanos, que cada uno de nosotros busquemos de darle gloria a Dios, en vista a este juicio, que cada uno de nosotros sintamos el peso de que nuestra alma está por ser vista en el cielo, y la necesidad de nosotros de que por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, que esto nos mueva nuestro corazón para que le adoremos y para que nos unamos a Él. Y al unirnos a Él, hermanos, nos dice la parábola de la vid, de que nos unimos a Él, recibimos de su vida, y también al recibir de su vida recibimos de esa transformación que obra en nosotros el cambio de nuestro corazón,
y nos hace como Él. Y la lección amplía, como dice aquí en Efesios capítulo 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y al decir de que somos nosotros creados para buenas obras, nos dice de que al que confiar en Dios, de que Él es nuestro Salvador personal, nos hace a nosotros una nueva criatura y somos hechos ya para salvados del pecado. Somos transformados para no ya pecar, para darle gloria a Dios, para vivir en unión con Él. Y es muy importante entonces cuando se mira en el juicio, las obras revelan, aquí dice en el segundo párrafo, después de la pregunta en negrita, nuestras buenas obras empoderadas por el Espíritu Santo no nos salvan, pero testifican que nuestra fe es auténtica. Es decir, creemos que Jesús es nuestro Salvador personal, que nos salva del pecado, pero si todavía estamos en el pecado, ¿qué fe es esta que todavía está la persona en el pecado? Pero si la persona fue limpiada, enblanquecida en la sangre del Cordero, por medio de la fe, entonces se ve sus obras y se ve que esa fe es auténtica, que esa fe es como, bien lo dice Pedro, de que si creía que había un diluvio, pero no entra en el arca, o sea, ¿creía o no creía? ¿No? Entonces, igual, si nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador, entonces vamos a entrar en obediencia, o sea, vamos a recibir lo que Dios hizo para nosotros, en la transformación, o solamente es una profesión. Y seguimos entonces con el siguiente día, que es, dice aquí, una escena magnífica. Aquí se trata especialmente de lo que está en lo que ve Daniel en visión, lo que está ocurriendo en el cielo. Y en Daniel capítulo 7 vimos cómo viene el Hijo del Hombre, se presenta al anciano de días y allí recibe reino. Y allí se ve algo muy interesante. Vamos a ir a Daniel, vamos a ir una vez más a Daniel, el capítulo 7, el versículo ahora 9. Vamos a ir al versículo 9. Si hay alguna pregunta en cuanto, hermanos, en cuanto a el juicio, en cuanto a de que Dios nos ha de juzgar a cada uno de nosotros, va a ver nuestras obras, va a ver si aunque Él ya lo sabe, pero los mundos verán la justicia de Dios. Y hermanos, de que nosotros estemos entendiendo todas estas cosas, porque pues va a llegar nuestro turno en el juicio, va a llegar cada uno de nuestro nombre y Dios va a ver, va a juzgar, Jesús va a juzgar a cada uno de nuestra alma. Y pues lo importante es que entendamos estas cosas y de que nos preparemos. Entonces hablamos de lo que se juzga, las obras, la importancia de la fe, aferrarse a los méritos de Cristo, que solamente es por medio de Él que recibimos la salvación. Él nos cubre, como hablamos de que nos perdona, nos cambia, nos transforma. Y ahora vamos a ver el escenario del juicio. En Daniel 7, versículo 9, nos dice: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. A mí me llama mucho la atención cómo dice aquí que fueron puestos en plural, tronos, ¿no? Y se sienta entonces el anciano de días, y en el capítulo 20 vimos cómo se abren los libros y se juzga en base a las obras que lo que está escrito. Entonces vemos una conexión directa en lo que dice Apocalipsis, el 14, en el 20, aún 4 y 5, con lo que aparece aquí en Daniel capítulo 7. Y en Daniel 7 es donde se revela el año en el cual este juicio daría lugar, pero esto ya sería para la siguiente semana, acerca más de estos detalles, acerca del tiempo. Pero la similitud, dice la pregunta, dice,
describe lo que Daniel vio en estos versículos, 9, 10 y 13. ¿Cuál es también el resultado final de este juicio? Entonces leemos hasta el versículo 13. Vamos a ver, dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno, miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. Salteamos hasta el 13. Estaba yo mirando las visiones de la noche y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre, llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. O sea, se está abriendo la escena del juicio y se está presentando a el Cordero como inmolado. En el versículo 13, que se presenta ante Dios. Y entonces acá se describe un tribunal, se describe un juez, se describe a Jesús presentándose ante el Padre. Todo esto, hermanos, para que nosotros tengamos una vívida imagen de lo que sucedió y está sucediendo en el cielo. Y como nosotros como adventistas del séptimo día sostenemos el juicio que está tomándose lugar hoy en día mismo, comenzando con los muertos, los que están escritos, dice, el juicio comienza por la casa del Señor, los que están escritos en el libro de la vida, y viéndose entonces de que se mantienen los nombres escritos o se los borran. Por eso todos nosotros que por la gracia de Dios nuestro nombre está escrito, como se les fue dicho a los discípulos después de haber hecho la obra misionera. Le dijeron: gócense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, que nuestros nombres también están escritos y se va a revisar para ver si se mantiene o se borra. Y eso, hermanos, pues como dice el mensaje, teman a Dios y denle gloria. Temamos y démosle gloria. Ahora, conectando entonces qué bueno que tenemos tiempo, conectando con los capítulos 4 y 5, porque ya vimos 7, 26 y 27, pero en el día, ya vamos a ir a Apocalipsis 4, pero en el día jueves hace mención al versículo 22 del Daniel 7. Vamos a leer ese versículo para ver qué más nos agrega este mismo capítulo antes de saltear a Apocalipsis 4 y 5. Y hermanos, tomo comentarios o preguntas. Y aquí dice, el versículo, vamos a leerlo con el contexto para leer la oración completa, 7:21. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Ahora, es interesante ver cómo hay distintas traducciones de este mismo versículo. En la lección usa, leyéndola en inglés, New King James Version, dice el juicio a favor de los santos, en el mismo versículo. Y lo podemos ver aquí, en el último párrafo del día jueves, dice, el juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios. Cuando veamos el juicio, las buenas noticias de que tenemos un abogado y el que es también nuestro juez, que aboga por nosotros cuando le damos nuestro caso, y son buenas noticias de que se va a eliminar el pecado, de que que nosotros vamos a ser salvos por Cristo, que podemos hacerle frente a las acusaciones de Satanás, que el carácter de Dios se manifiesta completamente ante todo el universo como amor. Y entonces las buenas noticias de este juicio, y que es a favor de los santos, de que hace justicia, ¿no? Y aquí, hermano, es donde yo miré Apocalipsis cuando vi cada uno de los sellos, y hermanos, yo me ponía a preguntar por qué dice, y ahí vamos entrando entonces al capítulo 4 y 5, por qué dice para abrir el libro, que Jesús ha vencido para abrir el libro que está sellado, como mencionamos en el principio de la lección. Brevemente dice una interpretación más para completar Daniel 7:22 antes de ir entonces. Daniel 7:22, hay otra traducción que aparece en el conflicto de los siglos, y está también en la Reina Valera 60,
que dice que se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Entonces es también otra 7:22, hablando de que los salvos reciben de parte de Dios que se haga juicio, como dice Pablo, no sabéis que han de juzgar al mundo y han de juzgar a los demonios en sí. Entonces, como ahí este versículo también lo apoya en 7:22. Eso completa entonces y cierra Daniel capítulo 7. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Y mi emoción, hermano, es porque estoy viendo cosas nuevas aquí y me emociona mucho. Y cuando uno ve lo que dice para cada uno de los sellos, es impresionante. Vamos al capítulo 5. Ya tocamos el capítulo 4 un poco cuando leímos 4:11. Dice, ahora vamos a leer capítulo 5, versículo 5. Vamos a estar entre el miércoles y el jueves, ambos días. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Me llama mucho la atención que ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Eso a mí me hizo la pregunta, ¿por qué dice para? Ha vencido para abrir el libro. Ahora, cuando uno ve en detalle o ve en forma panorámica lo que contiene el libro, es de meditarlo, porque aparece allí, muy interesante, aparece allí la historia del abuso que recibieron los cristianos a lo largo de los siglos, en los sellos, cuando se están abriendo los sellos, y también aparece en el 5 un clamor, el clamor de los mártires, que dicen, que dicen, ¿hasta cuándo, Señor, no hará justicia que a nosotros que nos han hecho daño? Y luego el 6, la ira de Dios. Y cómo entonces Jesús, al vencer, es capaz de manifestar el carácter de Dios de amor y abrir este sello en el cual se describe la ira de Dios cayendo para los pecadores. Y al Jesús haber vencido, muestra una vez más cómo Dios es justo al hacer justicia a los pecadores, cómo Él es justo al manifestar ira, al manifestar sus juicios y al hacer justicia en el clamor de los mártires. O sea, una historia del abuso que se hubo a los mártires que piden justicia y la justicia que cae, y cómo Jesús es el único que puede abrir este libro, el contenido de este libro que aparece allí. Hay una conexión ahí en esto. En el versículo 9 nos dice, ellos entonan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y cómo esta adoración se va extendiendo. Es decir, se ve de los 24 ancianos cómo ellos adoran, luego se extiende a los ángeles, luego se extiende a toda la creación, cuando dice el versículo 13, y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, etc., ¿sí? Todo el universo que dicen que adoran a Dios el Padre y a Jesús el Cordero, habiéndose manifiesto el contenido de los sellos, y abriéndose los sellos también. Ahora, cuando vemos aquí en el capítulo 5 cómo Jesucristo está abriendo los sellos, cómo está recibiendo adoración, vemos también que Él es digno de recibir también la adoración. Y yendo entonces a los días que tenemos aquí, día miércoles y jueves, donde se hace la conexión entre estos dos capítulos con Daniel capítulo 7, y dando a entender de que es todo un proceso que Dios ha puesto para vindicación de su carácter, y que Jesús es el que va a vindicar el carácter de Dios, y todo el universo observa cómo se va llevando a cabo todas estas cosas,
y se unen con Dios, y aún los impíos, está profetizado, se arrodillarán y admitirán la justicia de Dios. Y hay aquí una pregunta que hace, un comentario que aparece aquí en la lección, material auxiliar. Dice: cada persona del planeta Tierra ha tenido suficientes evidencias para tomar una decisión eterna. Dios hizo todo lo posible para salvar a cada ser humano. ¿Hay algo más que podría haber hecho para asegurarse el universo para siempre y consagrar, más allá de cualquier sombra de duda, el amor divino dentro del corazón de los mundos no caídos y de los redimidos de todas las edades? Estas preguntas necesitan respuestas y serán respondidas. Y entonces, en estos capítulos que vemos desarrollándose en el capítulo 4 y el capítulo 5, aquí vemos Juan que está entrando, dice aquí en el versículo 1, que ve una puerta abierta en el cielo, y entonces se abre, o está abierta, perdón, y entonces le dice la voz que vaya, y él va. Y ahí está él en el Espíritu, y eso me llamó mucho la atención, hermanos, cómo él está en el Espíritu y ve a Dios Padre y Dios Hijo. Y ve entonces, y vamos a resumir un poco el capítulo 4 y capítulo 5. Y también hacer mención de lo que dice el miércoles un poquito acerca de los 24 ancianos. Dice aquí de que ve a Dios Padre y que hay 24 ancianos, que hay 4 seres vivientes, y vimos la adoración que hacen también en el versículo 11. Luego en el capítulo 5 se ve que está el Padre con el libro que está sellado, que tiene en su mano derecha, y nadie lo puede abrir. Jesús es el único que lo puede abrir. Y como dice el versículo 8, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copa de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice aquí en la lección, leo de los últimos 2 párrafos del día jueves: la victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal ofrecen salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y de la liberación del pueblo de Dios. Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Su justicia obra dentro de nosotros para renovarnos. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios. Y hermanos, que nuestra fe se asiente en Jesucristo como nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que nosotros tengamos esa confianza de que sea que vayamos al descanso o no, de que tenemos a alguien que nos representa y nos da aboga en nosotros para darnos la salvación. Tenemos 5 minutos para terminar la lección. Qué bueno, en este juicio. Y amén. Pudiese concluir aquí la lección, hermanos, pero quisiera ir aún más profundamente, y hablemos ahora un poquito acerca de esto de los 24 ancianos. Fue una lección extensa, hermanos, de estudiar, y pues admito de que no tuve suficiente tiempo para ver todo lo que quisiera yo ver acerca de los 24 ancianos, pero sí algo que es digno de compartir, que trae esta pregunta. Ahora, esto, hermanos, que vamos a dialogar son detalles. Lo más importante ha sido expuesto. Yo espero que cada uno de nosotros hayamos tomado o tomemos la decisión de estar con Cristo como nuestro abogado. Ahora, hablando de los detalles de esto de los 24 ancianos, tomo aquí, dice en la lección, esto es material auxiliar para el maestro, dice aquí, leo: el poder del cuerno pequeño, la Roma papal y todos los poderes terrenales son condenados en el juicio. El juicio se expide a favor del pueblo de Dios. Como consecuencia, también se les confía la obra de juzgar con Cristo en el cielo durante el reinado de 1000 años después de la segunda venida. Si nosotros entendimos lo que acabamos de leer, nos dice de que como consecuencia de un juicio
de que se prueba que son dignos, entonces ahora sí, vengan y actúen como jueces. ¿Entendimos hasta ahí? ¿Okay? Ahora, si nosotros decimos que los 24 ancianos son seres humanos, entonces estamos diciendo de que son jueces de los seres humanos, porque el libro de Daniel dice que se pusieron los tribunales y se hizo juicio. Jesús es el juez, no cabe duda, pero dice aquí en plural que hubo tronos, si hay tronos entonces es en plural. Si habla de 24 ancianos, entonces se ve un juicio plurativo, pero a la vez no quitar de que Jesús es el juez que dicta el fallo. Ahora, si son seres humanos y sus nombres aparecen en el juicio, ¿no sería lógico concluir de que si por ejemplo llegase a ser Enoc, Moisés y Elías, de que ellos estén activos en el juicio en su propio juicio? No se ve lógico, ¿se entiende? Es decir, de que si yo voy a actuar como juez, no puedo ser juez de mí mismo, ¿eh? Por eso entonces, ¿cómo poder decir de que los 24 ancianos son seres humanos si sus propios nombres van a aparecer en el juicio? No encierra eso. Por eso entonces el argumento de que los 24 ancianos no son seres humanos salvos, sino que son seres superiores, seres angelicales, personas, seres creados. ¿Sí? Pero si Jesús es el juez, ellos son testigos nada más. Y eso es buenísima la pregunta o el comentario, pero yo respondo con una pregunta. ¿Por qué? Primero con una afirmación. Jesús es el juez que hace el fallo, ya que aún Jesús dijo, el Padre me entregó el juicio a mí. Entonces Jesús es el juez y Él es el juez porque se ganó el título al vivir nuestra vida y no haber pecado. Entonces él con justicia puede decir, nosotros no podemos tener el argumento, mira, fue demasiado difícil esta tentación. Jesús, ¿qué respondería? Yo la pasé esa tentación, pero yo vencí. Te muestro de que mi dictamen es justo. Entonces por eso él ganó el título de juez, pero no vino para condenarnos. ¿Pero por qué? Esta es la pregunta. ¿Por qué Daniel dice tronos? ¿Por qué se dice en Daniel 7 que fueron puestos tronos? Y vamos a volver a Daniel capítulo 7. No más, estos son detalles. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Y luego, el 26 dice, pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Hermanos, asuntos que se pueden indagar más a fondo, ver, son detalles, como dice la Biblia, que miremos las cosas celestiales. Pero lo fundamental, hermanos, como hemos mencionado, es que nuestra fe se afirme, que crezca, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, que acatemos este gran mensaje del primer ángel que nos prepara a nosotros para la segunda venida de Cristo. Todas las cosas profetizadas en Daniel, la caída de los imperios han sucedido. Estamos ahora en los pies de la estatua, y si se ha cumplido todas estas cosas, pues ¿cómo no se va a cumplir el siguiente reino? Pues por eso, hermanos, la gran promesa, que los salvos recibirán la división de este reino. Seremos reyes y sacerdotes, somos el linaje escogido. En Cristo tenemos nuestros representantes, somos ya considerados reyes. Es asombroso. Y pues que miremos esto y que ninguna, como dice Pablo, y termino con esto, que no seamos como Esaú, de que por un plato de lentejas vende el ser de la descendencia por quien vino Cristo, ¿sí? Por eso, que nosotros que no vendamos por un plato de lentejas, pues esta herencia que Dios nos ofrece por amor. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.